Pues bueno, vamos a iniciar con esta charla que tiene que ver con lo que sucede con este problema familiar, social, familiar, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo de sustancias llamadas drogas, ¿sí? Este webinar, ¿sí? Lo estamos titulando Drogadicción y relaciones familiares. En relación a las drogas, podemos mencionar muchas situaciones, muchas cuestiones. Representa una situación compleja, un problema muy amplio, se puede abordar desde muchos ángulos. En este caso vamos a estar enfocándonos sobre la manera en cómo las relaciones familiares se conecta con esta problemática, y dentro de las relaciones familiares, un tipo de relaciones familiares muy específica que tiene que ver también con una determinada modalidad en relación al consumo de sustancias, consumo de drogas. No vamos a hablar acerca de qué es la drogadicción, qué son las adicciones. Vamos a pasar directamente, ¿sí?, a lo que sucede con las relaciones en la familia. En este sentido, los estudios, las investigaciones en relación a esta problemática van a señalar la importancia de la familia en el origen o génesis, persistencia o mantención y disminución de los problemas relacionados con el consumo de drogas. Tiene que ver con un ámbito específico en relación al tratamiento con el consumo de drogas, desde el enfoque sistémico, que es el enfoque que proporciona las bases suficientes con evidencia empírica para abordar esta problemática. La información que vamos a proporcionar tiene que ver con algunos estudios en relación a la estructura y dinámica familiar conectada con el problema de las adicciones. Vamos a hacer referencia también al papel desempeñado por los síntomas correspondientes a esta problemática y la relación con la dinámica familiar. Las adicciones como un síntoma de la dinámica familiar. Sí, hablando de familias con ciertas características en relación a esta problemática. Y necesitamos hablar de un proceso conocido como mecanismo homeostático, que en relación a los síntomas, cualesquiera que sea, pero en específico el que tiene que ver con la conducta adictiva, representa, para el caso de la dinámica familiar, un proceso regulador homeostático cuando hablamos de homeostasis, cuando hablamos de equilibrio, desde el enfoque sistémico, no a procesos armónicos o sanos, sino que también
En el sentido desfavorable, estamos hablando de un proceso de equilibrio que no es funcional o de una homeostasis, un proceso regulador que no es funcional, sino todo lo contrario. Entonces, en este proceso homeostático representado por las manifestaciones sintomáticas de en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus variantes o su diversidad, estamos señalando que representa en la dinámica familiar un proceso regulador para que las cosas, para que la situación, para que la dinámica no genere cambios que desde la perspectiva, desde el enfoque o desde la definición de los integrantes de la familia, incluido el sujeto en problemas de adicciones, pudiera considerar como amenazante. El cambio considerado como amenaza para los miembros que integran la familia, de tal manera que bajo esa circunstancia, el síntoma o la manifestación propia de la conducta adictiva representa un mecanismo homeostático o regulador, equilibrante, pero en el sentido no funcional. La estrategia de intervención tiene que ver con manejar este tipo de actitudes o acciones por parte de los que forman parte de la familia, en donde existe un sujeto, un paciente, por llamarlo de alguna manera, con conductas adictivas, para ir generando los cambios considerados como necesarios. Perdón. Y en ese sentido también, para que cambie lo que va a ser considerado como síntoma, debe de también cambiar el sistema familiar. Debe de haber un cambio a la par, ¿no? Hablamos de un cambio por parte del sujeto con problemas en cuanto al consumo de sustancias, consumo de drogas, pero también a la par estamos hablando de un cambio necesario por parte de la estructura y dinámica familiar. También en ese sentido, el tratamiento orientado hacia el cambio en un individuo con conductas adictivas debe de producir efectos sobre el sistema interpersonal de manera inmediata al que corresponde con la familia, para que el proceso de cambio, el proceso de solución en relación a el problema de las adicciones resulte efectivo, cambiando el sujeto y cambiando la estructura y la dinámica familiar. Estratégicamente se debe de considerar este tipo de situaciones para lo efectivo del proceso. Por otro lado, en relación a estos estudios a los cuales estoy haciendo referencia, tienen que ver con una modalidad muy específica en relación al consumo de drogas. No es en relación al consumo ocasional o experimental, por ejemplo. No tiene que ver tampoco con el consumo de drogas de entrada hacia lo que representa la conducta adictiva como tal, sino la información que les voy a proporcionar, así de manera generalizada, tiene que ver con el tercero de los estadios de consumo de drogas, ¿no? Hay 3 estadios en esta ruta del consumo.
El primero de ellos está representado por lo que se conoce como drogas legales. El alcohol, el tabaco, como ejemplo de lo que se considera como drogas legales. El consumo de estas drogas legales está enmarcado como un fenómeno social por el hecho de que de una u otra manera socialmente se considera como aceptable, permitido, promovido, dependiendo también de cada sector social en el que se representa este tipo de situaciones o incluso familias, en el sentido de lo permitido en cuanto a consumo de alcohol o consumo de tabaco, pero representa un fenómeno social. El siguiente estadio está representado por el consumo de drogas consideradas puerta de entrada a las drogas ilegales. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando del consumo de marihuana, que es una droga de entrada a las adicciones como tal, ¿sí? En cuanto a drogas ilegales. Este segundo estadio fundamentalmente tiene que ver con la influencia de lo que se conoce como pares de edad, es decir, en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, tiene que ver con el grupo de amigos con los cuales el hijo, la hija en la familia se relaciona. Si el ambiente tiene que ver con estas drogas de entrada, entonces estamos hablando de un contexto, de una situación diferente al primer estadio. Este segundo estadio tiene la posibilidad de llevar al tercero de los estadios en el cual ya estamos hablando de manera concreta de una situación de dependencia en relación al consumo. Porque en este tercer estadio estamos hablando ya de un consumo ya no ocasional o experimental, sino frecuente de drogas ilegales. Entonces, para este tipo de situaciones correspondientes al tercero de los estadios, hay una situación específica en relación a la estructura y dinámica familiar que se conecta con el tercero de los estadios. Y de manera más concreta, pues estamos hablando de la calidad en la relación padre-madre y el hijo-hija adolescente, ¿sí? Que queda conectado con lo que sucede en este proceso de consumo frecuente de drogas ilegales. Hay una conexión, pues, en cuanto al tercero de los estadios y las condiciones en la estructura y dinámica familiar que digamos que hace posible que se establezca este tercer estadio. La familia del adicto prototípico en este tercer estadio va a ser aquella en que uno de los progenitores, papá o mamá, va a tener una fuerte ligazón o conexión con la persona, mientras que el otro va a tener o mostrar otra actitud. En este caso, según los estudios, las investigaciones de Duncan Stanton, que proporciona precisamente esta información, ese otro progenitor va a ser castigador, punitivo, distante o ausente. Mientras uno de los progenitores muestra una relación afectiva muy significativa, cercana, con el hijo o la hija con problemas de adicciones, el otro progenitor
que puede ser papá o mamá, va a mostrar una actitud con las investigaciones de Stanton, es que por lo común el progenitor más implicado, indulgente, sobreprotector, amoroso, es del sexo opuesto al adicto. Es decir, si es un hijo varón, es la mamá la que va a mostrar este tipo de actitud, orientación, conducta, forma de ser con él. Mientras, en el caso del papá, pues va a ser el que va a mostrar esa actitud enérgica, autoritaria, punitiva, fría, distante, ausente. Si va a ser, si es el caso de una hija con problemas de adicciones, los papeles se invierten, ¿no? Entonces va a ser el papá el que va a mostrar esa actitud sobreprotectora, amorosa, sin límite, sin permitirle, bajo esta posibilidad, adaptativo al hijo, precisamente por este eso van a ser los datos encontrados por Duncan Stanton en estas investigaciones en cuanto a las relaciones familiares en el caso de un paciente con problemas de adicciones en cuanto al sexo, ¿no? Representado por cada uno de ellos. Visto desde otro ángulo, lo que sucede con la dinámica familiar, tenemos el caso de que los hijos adictos de una u otra manera desempeñan una función dentro de la familia con esa sintomatología propia de las adicciones. Es una vía, es un canal de comunicación, es también una situación desorganizadora dentro de la dinámica familiar, por lo que representa este tipo de situación o de fenómeno, ¿no? Que se puede señalar a través de la experiencia de la familia ante estas circunstancias. El adicto puede tratar en este proceso de cumplir una función estratégicamente vista de manera estratégica, ¿no? Desde el enfoque sistémico, puede tener la intención de paciente o de hijo o hija con dificultades. Eso tiene una función dentro de la dinámica familiar, genera ciertas características en esa dinámica familiar. Por ejemplo, el juego puede ubicarse como, entre comillas, el niñito, ¿sí? Para papá y mamá o para uno de ellos, ¿sí? Y en ese sentido genera un foco de atención. Esto puede iniciarse en el comienzo de la adolescencia, lo que representa ese proceso de desarrollo, crecimiento, madurez psicológica y emocional, que para la disfuncionalidad en una familia puede representar algo delicado, en el sentido de que prefieren tener al hijo o a la hija detenido en su proceso de desarrollo, crecimiento y madurez,
eso tiene la posibilidad, por la disfuncionalidad en la familia, de que se conecte con una conducta adictiva. El hecho de que bajo estas circunstancias el hijo o la hija quede detenido en su proceso de desarrollo resulta satisfactor, si no para los dos padres, papá y mamá, al menos para alguno. En el sentido de que el proceso de desarrollo puede representar una amenaza para ellos, ¿sí? Esto quiere decir que de una u otra manera, papá o mamá o los dos tienen algunos asuntos pendientes por resolver. Uno, de manera personal, dos, como pareja. Es decir, tienen conflictos. Hay un motivo llevado a cabo y eso influye al paciente adicto, al sujeto con problemas de conductas adictivas. Es como si un problema tenido por parte de los padres se desplazara, por llamarlo de alguna manera, hacia uno de los miembros de la familia, en este caso, hablando del desarrollo de los hijos, un problema de adicciones. En ese sentido es que en la dinámica familiar, para el caso del tercero de los estadios, estamos haciendo referencia a ciertas condiciones o particularidades en esa estructura o dinámica familiar que se conecta con el consumo de drogas en el tercero de los estadios, que va a ser muy diferente al primero y al segundo. Si un hijo adolescente, por ejemplo, que a lo mejor de manera ocasional o experimental consume drogas, pero que su condición familiar no tiene que ver con esto que estamos señalando, no está en condiciones de pasar al tercero de los estadios. Solamente pasaría al tercero de los estadios, según los datos de estas investigaciones de Duncan Stanton, pasaría al tercero de los estadios si hay correspondencia con estas características en la estructura y dinámica familiar a la cual estamos haciendo referencia. La familia en general queda entonces detenida, atorada, ciclo, un juego, ¿no?, que define y caracteriza la dinámica propia, no es solamente o no solamente queda enmarcada en el sujeto con estos problemas, sino, como bien sabemos, pues obviamente que involucra a toda la familia, pero acentuando lo que sucede en el tercero de los estadios, precisamente con esta condición de la dinámica familiar. En ese sentido, se entra en lo que se conoce también dentro del enfoque de los sistemas como juego sin fin. Y es ahí en donde tendrían que entrar las maniobras estratégicas propias de la intervención desde el enfoque sistémico para romper o salir de esa dinámica. Por eso no solamente se requiere de generar cambios en el llamado paciente identificado o paciente adicto en este caso, sino también generar cambios en la estructura y dinámica familiar. Muy bien, pues por mi parte sería todo.